Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del mundo de Piratas del Caribe. Nombre de la novela: Piratas en el Caribe construyendo un portaaviones moderno. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. Sinopsis. Linie transmigra inesperadamente al mundo de Piratas del Caribe y despierta el gran sistema navegante. Puedes desbloquear el árbol tecnológico gastando monedas de oro. Obtén un artefacto legendario que te permitirá mejorar tu árbol tecnológico a una nueva era. Antigüedad, Edad Media, tiempos modernos, tiempos contemporáneos, futuro. Mientras los demás piratas seguían usando barcos de madera, Linie ya había construido un portaaviones, navegando piratas, construcción naval, desarrollo, exploración, batallas navales. Gran sistema de navegación modelo de IA. Gemini 2.5, Flash capítulo 1. El gran sistema navegador, almacenamiento cerebral, medio en broma, múltiples protagonistas femeninas, no te lo tomes tan en serio. Quienes tuvieron una buena vida colonial después, libro nuevo, no te dejes engañar por la calificación. Agua de mar salada. Los pulmones de Linie estaban a punto de estallar. Tenía zumbido en los oídos y la presión del agua le hacía doler los tímpanos. Otros generalmente transmigraron a lugares absolutamente seguros al principio. Pero él, transmigrado al medio del océano. Me estás tomando el pelo. La luz frente a él se hizo más pequeña y más lejana, hasta reducirse finalmente a un punto blanco apenas visible. La oscuridad lo envolvió desde todas las direcciones, suave pero una trampa. Se acabó. Este fue el último pensamiento de Linie. Apenas un segundo antes de que su conciencia se desvaneciera por completo, una voz mecánica desprovista de cualquier emoción explotada en su mente. Sistema activando, detectando que los signos vitales de Lost están a punto de desaparecer, condiciones vinculantes cumplidas, el sistema gran navegante se ha vinculado. El vínculo se ha realizado correctamente. ¿Una ilusión? La gente siempre alucina tanto antes de morir. Paquete de regalo para novatos emitidos desbloqueado. Plantilla de la era antigua obtenido. Árbol tecnológico, tecnología de barcos antiguos obtenido. Habilidad personal, marinería básica. Su pesado cuerpo, bajo la influencia del sistema, comenzó a flotar hacia arriba sin control. PFFT. La cabeza de Linie de repente rompió la superficie del agua y jadeó por el aire húmedo y salado como un pez fuera del agua, respirando desesperadamente. Tosió violentamente, su pecho se desgarraba y las lágrimas y los mocos corrían por su cara. Después de un largo rato, se recuperó lentamente, quedando tendido tranquilamente sobre el mar, dejándose llevar por las olas. Todo estaba muy oscuro a nuestro alrededor, solo había una tenue linterna amarilla que se balanceaba con las olas en la distancia, como una luciérnaga en la noche. Oye. Hay alguien en el agua. Un grito áspero atravesó el cielo nocturno. Inmediatamente después se lanzó una cuerda gruesa y resistente. Golpeó el agua frente a él con un tuac, salpicando agua. Linie, casi instintivamente, utilizó el último resto de su fuerza para agarrar la cuerda con fuerza. Este era su destino, su mejilla se apretó contra la fría y dura tabla de madera, y un extraño olor mezclado con pescado, alquitrán y ron barato asaltó bruscamente su nariz. Alguien lo cacheaba bruscamente y le vaciaba todos los bolsillos. Maldita sea, solo soy un pobre, ni siquiera una moneda. Una voz ronca y desagradable gruñó por encima de su cabeza. Otra voz habló. La tela de su ropa es bastante buena. Quítasela. Luego podremos conseguir un par de monedas de cobre por ella en el puerto. El corazón de Linie se apretó y luchó por abrir los párpados. Todo en su vista estaba borroso. El barco balanceándose, las velas rotas y los rostros que lo rodeaban. Los rostros de estos hombres eran como cáscaras de nuez desgastadas por décadas de viento marino, secos y arrugados, con narices altas y ojos hundidos. Su vestimenta era extraña. Como marineros europeos de hace siglos en una película. Despiértalo y pregúntale de qué barco es ese desafortunado tipo. Tan pronto como terminó de hablar, le echaron un cucharón de agua de mar helada sobre la cabeza. Linie se estremeció y el agua fría lo despertó por completo. Se incorporó bruscamente y miró con cautela a los hombres que lo rodeaban. Hablaban inglés, con un acento extraño, pero Linie podía entenderlo. Niño, ¿estás despierto? Frente a él se encontraba un hombre tuerto, un viejo marinero. Sonrió, revelando una boca llena de dientes amarillos, varios de los cuales faltaban, lo que hacía que su habla silbara. ¿De qué barco eres? La garganta de Linie ardía y abrió la boca pero no pudo pronunciar una sola palabra. Su mente todavía era un desastre. Traicionado por el capitán y su tripulación, arrojado al mar, y luego, rescatado por estas personas que parecían aún más peligrosas. ¿Y qué pasa con esa voz en su cabeza?
Su mirada se desvió involuntariamente y entonces, todo su cuerpo se congeló. Un panel azul translúcido, visible solo para él, estaba suspendido silenciosamente en la esquina inferior derecha de su visión. Nombre. Liniera. Antigua árbol tecnológico. Tecnología de naves antiguas, 0, inactivo artefactos. Ninguno monedas de oro. 0 mierda. Esto no era una ilusión. El hombre tuerto vio a Linie mirando fijamente y en silencio, y escupió con impaciencia en la cubierta. Parece que está muerto de miedo. ¿Qué más da? Es solo una persona más que hace el trabajo, nos ahorra problemas. Un marinero alto que llevaba un rollo de cuerda pasó caminando, riendo. Al capitán Barbosa le gusta este tipo de trabajo gratuito. Otra persona bajó la voz y dijo. Espero que no se escape en cuanto lleguemos a Tortuga, como el último. Barbosa, Tortuga. Estas dos palabras, como dos destellos de relámpago, cortaron instantáneamente los pensamientos confusos de Linie. De repente, levantó la vista y observó con incredulidad el destartalado velero de un solo mástil, observando los alfanjes y las viejas pistolas de chispa que colgaban de las cinturas de la tripulación. Un pensamiento tan absurdo que lo hizo temblar se formó lentamente en su mente. No fue rescatado. Él había transmigrado. Este era el mundo de Piratas del Caribe. ¿Qué estás mirando, niño? El tuerto, viéndolo todavía aturdido, le golpeó la espinilla con la punta de la bota con impaciencia. Si no quieres que te arrojen de nuevo al mar para alimentar a los peces, levántate y trabaja. Linie bajó la cabeza, ocultando la sorpresa en sus ojos. Se apoyó en la barandilla del barco y se levantó temblorosamente. Lo que sentí en las palmas de sus manos fue la textura áspera y cubierta de sal de la madera. Fue tan real como podría ser. Había sobrevivido. Eso era lo único importante en este momento. Se miró a sí mismo. Su moderno uniforme de marinero de secado rápido estaba empapado, adherido fuertemente a su cuerpo, completamente fuera de lugar en comparación con la vestimenta de los piratas que lo rodeaban. Necesitaba cambiarse esa ropa lo antes posible porque llamaba demasiado la atención. Su mirada volvió a caer sobre el panel del sistema que solo él podía ver. Monedas de oro. 0. La columna árbol tecnológico tenía un inactivo en gris al lado. En este mundo donde la vida era más barata que el ron, no tener poder significaba un callejón sin salida. Este sistema era su única esperanza. Su primer pequeño objetivo ahora estaba increíblemente claro. Ganar. Primero tuvo que conseguir dinero para entender en qué consistía ese sistema llamado Gran Navegante. Anuncio problemático. Repórtalo aquí. 2. Este barco naufragado está condenado tarde o temprano. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 2. Este barco naufragado está condenado tarde o temprano. El nombre del hombre tuerto era Gibbs. Se parecía mucho a aquel legendario primer oficial, pero era un hombre tuerto. Parecía ser el suboficial de esta serpiente marina, responsable de familiarizar a Linie con las reglas a bordo. Las llamadas reglas en realidad solo tenían que ver con el trabajo. Trabajo sin fin. Niño, ¿ves esa terraza de allí? Frótalo con un cepillo y agua de mar. Si el capitán ve excrementos de pájaro, tendrás que lamerlo para limpiarlo. Gibbs señaló una cubierta manchada y ordenó bruscamente. Linie no dijo nada, silenciosamente tomó una pesada balde de madera que estaba cerca, fue al costado del barco para sacar un balde de agua y comenzó a fregar la cubierta diligentemente. Su silencio y obediencia sorprendieron a un poco a Gibbs, quien originalmente tenía la intención de iniciar una pelea. Examinó a Linie por unos momentos, gruñó, luego lo ignoró y se giró para gritarle a los otros miembros de la tripulación. Mientras fregaba la cubierta, Linie observó sutilmente el velero de un solo mástil llamado Serpiente Marina. Este barco estaba demasiado deteriorado. Esta fue la primera evaluación de Linie. Como marinero moderno con más de una década de experiencia, que incluso había servido como capitán interino durante un tiempo, su familiaridad con los barcos superaba con creces la de la gente común. A primera vista, los problemas del barco eran tan numerosos como los agujeros en un tamiz. La lona del palo mayor estaba muy desgastada, con varios parches. Además, las costuras de los parches eran toscas y parecía que no durarían mucho. Las cuerdas eran las mismas, las fibras en muchos lugares se habían deshilachado, claramente carecían de mantenimiento. Dios sabe si un día una fuerte ráfaga de viento los rompería. Aún más crítico, notó que cuando los miembros de la tripulación operaban las velas y dirigían, sus movimientos eran desorganizados y dependían enteramente de la experiencia y la fuerza bruta. Su método para observar la dirección del viento era mirar las nubes en el cielo y las trayectorias de vuelo de las aves marinas, o simplemente mojar un dedo con saliva y sostenerlo para sentirlo, era demasiado primitivo.
Incluso más primitivo que el hombre de Pekín, Lin Ye negó con la cabeza internamente. Esto no era navegar. Era jugar prácticamente con sus vidas. El conocimiento náutico en su mente lo hizo particularmente sensible a estas cosas. Los conocimientos que contiene, como el uso de diferentes capas de nubes para juzgar el clima, cómo calcular con precisión el ángulo del viento y las velas para lograr la máxima propulsión, etc., se considerarían habilidades divinas para la gente de esta era. Oye, chico nuevo, no te relajes. Un pirata barbudo, balanceándose con una botella de vino, tropezó y pateó el balde de Lin Ye, derramando la mayor parte del agua. Lin Ye se detuvo, miró hacia arriba y lo miró sin expresión. ¿Qué miras? Te estoy hablando. El hombre barbudo estaba claramente borracho y hablaba arrastrando las palabras. Gibbs te dijo que fregaras la cubierta. ¿Cuánto tiempo llevas fregando? Ni siquiera has terminado un pequeño parche. ¿Quieres que te cuelgue del mástil para que te dé un poco de viento? Lin Ye no emitió ningún sonido. Sabía que no había manera de razonar con un borracho como este. En un lugar como este, mostrar debilidad o ser confrontativo no eran buenas opciones. La mejor estrategia era ignorarlo. En silencio, cogió el cubo y se dispuso a ir a buscar más agua. Detener. El hombre barbudo le agarró el hombro. Te estoy hablando a ti, ¿estás sordo? Un fuerte olor a alcohol se roció en el rostro de Lin Ye. Lin Ye frunció el ceño y una oleada de ira surgió en su corazón. Maldita sea. Trabajar tampoco está bien, ¿qué quieres? Reprimió su ira y dijo con frialdad. Déjalo ir. Ah, ¿sí? Qué peleones, ¿verdad? El hombre barbudo se rió entre dientes y apretó más el hombro de Lin Ye. Niño, no me importa lo que hayas hecho antes, pero en esta serpiente marina, será mejor que te comportes. Si no te doy una lección hoy, creo que no conoces las reglas aquí. Mientras hablaba, levantó la otra mano, aparentemente con la intención de abofetear a Lin Ye. La mirada de Lin Ye se volvió fría. Aunque no era bueno peleando, no podía dejarse intimidar. Él empujó con fuerza su codo hacia atrás, golpeando al hombre barbudo directamente en las costillas. ¡Ay! El hombre barbudo gritó de dolor y su agarre en la mano de Lin Ye se aflojó involuntariamente. Lin Ye aprovechó la oportunidad, inmediatamente retrocedió 2 pasos, creando distancia y adoptó una postura defensiva. No era un buen luchador, pero contra un borracho apenas podía hacerlo. Este repentino giro de los acontecimientos atrajo inmediatamente la atención de los demás miembros de la tripulación que se encontraban cerca. Dejaron de trabajar y se reunieron, listos para disfrutar de un espectáculo. ¿Qué pasa, Billy? Gibbs también se acercó, frunciendo el ceño mientras preguntaba. El hombre barbudo llamado Billy se agarró las costillas y señaló a Lin Ye, maldiciendo. Este niño se atrevió a golpearme. Un destello de sorpresa cruzó el rostro del hombre tuerto de Gibbs y miró a Lin Ye. Este joven aparentemente frágil realmente se atrevió a contraatacar. Lin Ye habló con calma. Él lo empezó. Mentira. Rugió Billy, solo quería enseñarle las reglas. ¿Acosar a alguien en el trabajo, es esa tu regla? Lin Ye replicó sin miedo. Su compostura y la lógica de sus palabras sorprendieron a los piratas que observaban la conmoción. En su opinión, los recién llegados deberían ser intimidados y soportarlo en silencio. Lin Ye, quien se atrevió a responderle a un antiguo miembro de la tripulación, fue el primero. Gibbs se acarició la barbilla mientras su hombre tuerto se movía entre Lin Ye y Billy. Él no era tonto. Conocía bien el carácter de Billy. Pero también necesitaba mantener la autoridad de los miembros mayores de la tripulación. Chico, pase lo que pase, te equivocaste al ponerle las manos encima. El rostro de Gibbs se oscureció. Al capitán Barbosa no le gustan las peleas a bordo. Está bien, tú ve a limpiar la letrina. Billy, deja de buscar problemas, vete a dormir. Esta forma de manejarlo parecía castigar a ambos por igual, pero en realidad seguía favoreciendo a Billy. ¿Limpiar la letrina? ¿Los piratas no se limitan a agacharse y defecar en el mar? Maldita sea, este pequeño pirata está bastante limpio. Probablemente tenga miedo de que una ola le salpique el trasero. Billy gruñó, molesto, pero no se atrevió a desobedecer a Gibbs. Miró a Lin Ye con fiereza, se agarró las costillas y se alejó. Los piratas de los alrededores estallaron en risas, sus miradas hacia Lin Ye estaban llenas de burla. La mente de Lin Ye estaba clara como el día. Sabía que su codazo de hoy, aunque satisfactorio en el momento, había ofendido completamente a Billy. Lo más importante es que le había demostrado a Gibbs y a los otros antiguos miembros de la tripulación su naturaleza problemática. Los días venideros probablemente serían aún más difíciles. Pero no se arrepintió. La tolerancia constante solo empeoraría a estas personas. Tenía que hacerles saber que él no era un caqui blando que se pudiera exprimir a voluntad.
Dejó el cepillo sin expresión alguna y caminó en silencio hacia la tosca y maloliente letrina de la popa. Al girarse, miró hacia el cielo. Las nubes en el oeste se estaban espesando y oscureciendo a una velocidad anormal. El corazón de Linie se hundió drásticamente. El conocimiento náutico en su mente gritaba advertencias. Todas las señales apuntaban a un mismo resultado. Una tormenta masiva. Y se acercaba rápidamente. ¿Y este barco en ruinas? Linie miró hacia atrás a los piratas que todavía estaban riendo y bromeando, ajenos al peligro. Él solo tenía un pensamiento. Este barco, junto con este grupo de idiotas a bordo, estaba condenado tarde o temprano. Anuncio problemático. Repórtalo aquí. 3. Se acerca una tormenta. Modelo de IA. Gemini, 2.5, Flash capítulo 3. Se acerca la tormenta. El tiempo en el mar cambia en un instante. En un momento, solo había unas pocas nubes oscuras y discretas en el horizonte. Menos de media hora después, todo el cielo era como un tintero volcán, rápidamente tragado por un denso gris negruzco. La brisa del mar ya no era la suave caricia con olor salado y húmedo de antes. En cambio, se volvió salvaje y agudo. El viento salado aullaba sobre la cubierta, haciendo que la lona se agitara y se agitara como si pudiera romperse en cualquier momento. Las olas también comenzaron a agitarse, estrellándose contra el casco de la serpiente marina una tras otra, produciendo sonidos sordos de golpe, golpe. El barco empezó a equilibrarse violentamente, haciendo imposible mantenerse en pie. Arribad las velas. Arribad las velas rápido. Gibbs gritó a todo pulmón en la cubierta. Un rastro de pánico finalmente apareció en su único ojo. Los piratas también detuvieron su risa anterior, cada uno con una expresión sombría, luchando por subir al mástil, tratando de bajar la enorme vela principal. Linie acababa de salir de la letrina maloliente cuando se sorprendió por la escena que tenía delante. Había anticipado una tormenta, pero no esperaba que llegara tan rápido y con tanta fuerza. No. No inscribas todas las velas. El corazón de Linie dio un vuelco mientras observaba sus acciones y soltó una voz. Con vientos tan fuertes, si se recoge toda la vela, el barco perderá potencia y control direccional, y solo podrá girar como una hoja en medio de las olas embravecidas, lo que lo hace aún más peligroso. El enfoque correcto es bajar la vela mayor pero conservar una pequeña vela de proa, utilizándola para mantener la estabilidad de la proa y ayudar al barco a cortar las olas, en lugar de ser golpeado lateralmente y volcado por ellas. Esto es de conocimiento común para hacer frente a las tormentas en la navegación moderna, y también fue una instrucción clara dada por la navegación básica en su mente. Sus gritos fueron ahogados por el aullido del viento y las maldiciones de los piratas. Un pirata, que tiraba de una cuerda, lo oyó y se giró para gritarle. «Cállate, ¿qué sabes tú, novato? ¿No hay que enrollar las velas y esperar a que el mástil se vuele?» Linie estaba ansiosa. Corrió al lado de Gibbs en unos pocos pasos y dijo en voz alta. «Gibbs. No lo inscribas todo. Deja un poco de vela de proa, de lo contrario el barco perderá el control». Gibbs estaba frenético, dirigiéndose a todos, y los gritos de Linie lo pusieron instantáneamente furioso. «Cierra el pico». Él empujó a Linie lejos. «No te corresponde hablar aquí. Vuelve a la cabaña y quédate allí, no te interpongas aquí». Linie tropezó por el empujón y casi se cae. Miró a Gibbs, luego a los miembros de la tripulación que casi habían recogido por completo la vela mayor, y su corazón se enfrió. Se acabó. Estos idiotas no tenían idea de lo que estaban haciendo. Intentó discutir de nuevo, pero una enorme ola se estrelló contra el costado del barco y el agua helada del mar se derramó sobre ellos como una cascada. El barco de repente se inclinó hacia un lado. El ángulo de inclinación era tan grande que Linie pensó que el barco estaba a punto de volcar. Se oyeron jadeos y maldiciones en la cubierta. «Aguanten. Todos, agárrense fuerte». Gibbs se aferró desesperadamente a un mástil, con el rostro pálido. Linie cayó al suelo, pero afortunadamente, logró agarrar un manojo de cuerdas fijadas a la cubierta a tiempo, lo que evitó que lo arrastraran al mar. Miró hacia arriba y vio que el agua del mar subía frenéticamente a la cubierta. En ese momento, la puerta de la cabina del capitán se abrió de golpe con un bang. Un hombre alto, con una barba negra meticulosamente trenzada y vestido con un uniforme de capitán bastante decente, salió corriendo. Él era el capitán de este barco, Barbosa. Linie miró atentamente. Este Barbosa no era aquel Barbosa. Pensó que se había encontrado con un protagonista de Piratas del Caribe. Pero quedó muy decepcionado. Este Barbosa no tenía ni mono ni estaba maldito. Él era simplemente un capitán pirata común y corriente. ¿Qué pasa? Gibbs. ¿Por qué se balancea el barco tan violentamente? El capitán Barbosa rugió. Estaba claramente sorprendido por esa última sacudida.
Capitán. Hay una tormenta. Gibbs respondió de manera desaliñada. El viento vino demasiado rápido. Barbosa miró al cielo y su rostro instantáneamente se volvió increíblemente sombrío. Maldijo en voz baja e inmediatamente comenzó a dar órdenes. Todos a moverse. Aseguren todo en la bodega de carga. Timonel, firme. Vaya con las olas, no luche contra ellas. Sus órdenes fueron algo organizadas, calmando un poco a los aterrorizados miembros de la tripulación. Pero mientras Linie escuchaba, su corazón se hundió hasta el fondo. ¿Ir con las olas? Frente a olas laterales tan grandes, ir a favor de las olas significaba exponer el lado más vulnerable del barco al mar, lo que no era diferente a buscar la muerte. Capitán. Linie luchó por levantarse, gritando nuevamente. No te dejes llevar por las olas. Tenemos que afrontar las olas. Levanten un poco la vela de proa, necesitamos potencia. Su voz sonó un tanto aguda en el fuerte viento, atrayendo con éxito la atención del capitán Barbosa. Barbosa de repente giró la cabeza y su mirada sombría cayó sobre Linie como un cuchillo. ¿Quién eres? Capitán, él es el muchacho que sacamos del mar ayer. Gibbs lo explicó rápidamente. Un novato ahogado se atreve a darme órdenes aquí. El tono de Barbosa estaba lleno de desdén y enojo. Échenlo a la cabina y enciérrenlo. Si se atreve a decirle una palabra más lo arrojaré de nuevo al mar. Dos piratas se acercaron inmediatamente a Linie con miradas feroces. Linie miró el rostro arrogante y tonto de Barbosa, y una oleada de desesperación y enojo brotó en su corazón. Él no quería morir. Acababa de transmigrar, acababa de regresar del borde de la muerte. No quería morir de manera tan inexplicable a manos de un grupo de idiotas medievales. Matarás a todos. Linie gritó con todas sus fuerzas. Esta no es una tormenta común y corriente. Mira las olas allí. En unos cuantos golpes más, este barco se partirá en dos. Señaló hacia la distancia. Una ola gigante, más alta que el mástil del barco, avanzaba hacia la serpiente marina con un impulso imparable. Era una pared de agua en movimiento que llevaba un aura de destrucción. Todos los piratas que vieron aquella ola gigante, incluido el capitán Barbosa, palidecieron y sus ojos se llenaron de terror. Había un silencio sepulcral en la cubierta, solo permanecía el aullido del viento y el rugido de las olas. Todos quedaron atónitos ante la escena apocalíptica. El capitán Barbosa abrió la boca pero no pudo pronunciar una sola palabra. Su orgullosa experiencia de navegación parecía tan ridícula e impotente ante un poder natural tan destructivo. Subconscientemente miró al joven que había estado gritando antes. La tormenta había llegado. Y fue más mortal de lo que nadie había imaginado. Anuncio problemático. Repórtalo aquí. 4 ¿Cómo lo sabe todo? Modelo de IA. Gemini, 2.5, Flash capítulo 4 ¿Cómo lo sabe todo? La ola colosal, como un muro de agua, parecía devorarlo todo. En ese momento el tiempo pareció ralentizarse. El terror se congeló en los rostros de los piratas, y el único ojo de Gibbs estaba lleno de desesperación. Incluso el capitán Barbosa, habitualmente tan arrogante, agarraba el machete en su cintura, con las palmas de las manos cubiertas de sudor frío. Todos eran unos desesperados que lamían la sangre de la espada, sin pestañear jamás ante un enemigo. Pero ahora, frente a ese irresistible poder de la naturaleza, sintieron un miedo que venía de lo más profundo de sus almas. Estaban condenados. Este fue el pensamiento compartido por todos. Icen la vela de proa. Un bebé. Enfréntenlo de frente. Justo cuando la desesperación se instaló en un silencio sepulcral, el rugido de Linie, como un trueno, explotó en los oídos de todos. Todos se quedaron paralizados, mirándolo instintivamente. Linie estaba agarrando una cuerda con fuerza, la mitad de su cuerpo estaba empapada por las olas. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban terriblemente, llenos de una resolución incuestionable. ¿Qué haces ahí parado? ¿Quieres morir? Linie rugió de nuevo. Rápido. Icen la vela de proa. Solo un poquito es suficiente. Necesitamos velocidad para pasar. Su rugido fue como un balde de agua fría, despertando a los aturdidos piratas. ¿Qué dijo? ¿Izar la vela? ¿No es un suicidio izar la vela ahora? Pero esa ola, los piratas murmuraban entre ellos, nadie se atrevía a moverse. Su experiencia les decía que izar una vela durante una tormenta equivalía al suicidio. El capitán Barbosa también miró fijamente a Linie. Su mente estaba acelerada. Este joven desconocido había estado diciendo cosas contrarias a su sentido común desde que comenzó la tormenta. Primero dijo que no podía plegar todas las velas, luego dijo que debían enfrentar las olas de frente. Ahora bien, ¿en realidad estaba diciéndoles a todos que izaran las velas? Estaba loco, este niño estaba absolutamente loco.
Pero, si no hacían lo que él decía, viendo acercarse esa ola gigante, el resultado también sería una muerte segura. ¿Arriesgarse? ¿O confiar en sus décadas de experiencia y dejarlo en manos del destino? Capitán. Gibbs también reaccionó. Miró a Barbosa, sus ojos llenos de curiosidad y un toque de expectativa que ni siquiera él había notado. La nuez de Adán de Barbosa subía y bajaba. Miró la ola gigante que se acercaba, luego miró los ojos de Linie, que parecían ver a través de todo. Maldita mar. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Haz lo que dice. Barbosa apretó los dientes y rugió. Rápido. Hicen la vela de proa. Timonel, un babor. Denlo todo. La orden del capitán finalmente llegó. Aunque los piratas estaban llenos de dudas y miedo, la autoridad del capitán era absoluta. Los piratas más próximos al mástil delantero se abalanzaron inmediatamente sobre él, intentando desatar las cuerdas y levantar un poco la pequeña vela triangular. El viejo pirata al timón también parecía haber recibido un decreto divino, usando toda su fuerza para girar el pesado timón. Crujir, el viejo timón emitió un gemido de protesta, incapaz de soportar la tensión. El arco de la serpiente marina comenzó a girar con dificultad, apuntando directamente a la ola colosal que presionaba como una montaña. La vela está izada. Solo un poquito. Gritó un pirata. Ahora. El corazón de Linie estaba en su garganta. Pudo sentir que después de ganar un poco de impulso, la velocidad del barco había aumentado notablemente en una fracción. Fue ese pequeño destello de velocidad lo que determinaría la vida y la muerte de todos. Agárrate fuerte. Linie gritó con todas sus fuerzas. Antes de que su voz se apagara, la ola gigante se estrelló ferozmente. Auge. Con un rugido ensordecedor, fue como si el mundo entero se hubiera derrumbado. La proa de la serpiente marina se levantó bruscamente, casi verticalmente, mientras ascendía por la cresta de la ola. Todos a bordo se sintieron como si los hubieran arrojado a una secadora, aunque no sabían lo que era una secadora, mientras el mundo giraba a su alrededor. Innumerables toneladas de agua de mar cayeron desde arriba, estrellándose contra la cubierta y sobre todos. Linie salió despedido por el inmenso impacto, su espalda golpeó el mástil con fuerza y el dolor casi lo hizo desmayarse. Sintió como si sus huesos estuvieran a punto de romperse. El barco permaneció en la cima de la ola durante lo que pareció una eternidad, luego se precipitó violentamente hacia abajo, estrellándose contra el mar a lo largo de la parte trasera de la ola. Estallido. Otro estruendo ensordecedor. La nave vibró violentamente, emitiendo un gemido como si estuviera a punto de romperse. Pero, no se vino abajo. Lo había logrado. A medida que el barco se fue estabilizando poco a poco de su violento balanceo y el agua del mar en la cubierta empezó a retroceder, los piratas supervivientes se atrevieron a abrir lentamente los ojos. Todavía estaban vivos. Realmente habían sobrevivido a esa ola gigante que podría haber volcado cualquier cosa. La cubierta estaba hecha un desastre, con tablones rotos y escombros por todas partes. Varios marineros resultaron heridos y gimieron en el suelo. Pero nadie fue arrastrado y el barco no volcó. Todos jadeaban en busca de aire, sus rostros llenos de alegría salvaje e incredulidad por haber escapado de la muerte. ¿Nosotros, sobrevivimos? Dios mío, es un milagro. Gibbs se apoyó en la barandilla, temblando mientras se levantaba, se tocó la cara y luego miró a su alrededor, su único ojo lleno de sorpresa. El capitán Barbosa, por su parte, se quedó completamente congelado en el sitio. Lentamente giró la cabeza y su mirada recorrió la caótica cubierta, fijándose en el joven que estaba apoyado contra el mástil, luchando por ponerse de pie. Era él. Fue su orden la que salvó este barco, la que salvó a todos. Cuando todos los demás estaban desesperados y esperando la muerte, fue él quien señaló el único camino hacia la supervivencia. ¿Quién era él exactamente? ¿Cómo supo hacer esto? ¿Cómo lo sabía todo? No fue solo Barbosa. Todos los piratas que aún estaban conscientes ahora miraban a Linie con ojos como si fuera un monstruo. En su mirada había sorpresa, confusión, pero más aún, una espontánea sensación de asombro. Este joven, a quien ayer habían tratado como a un pobre y trabajador gratuito, en ese momento su imagen se volvió increíblemente alta y misteriosa. Linie se apoyó en el mástil, soportando el intenso dolor de espalda, y se enderezó lentamente. Observó las expresiones de los piratas a su alrededor. Sabía en su corazón que había tomado la apuesta correcta. Primer paso. Se había establecido. Pero antes de que pudiera siquiera soltar un suspiro de alivio, escuchó un grito horrorizado proveniente del nido del cuervo. Capitán. Adelante. Adelante está el Triángulo del Diablo. Nos hemos desviado del rumbo. ¿Triángulo del Diablo? El corazón de Linie dio un salto y miró hacia arriba.
Vio que al borde de la tormenta aparecía ante ellos un mar aún más turbulento y caótico. Las olas allí eran erráticas. Como si fuese agua hirviendo, innumerables remolinos gigantes eran apenas visibles en la superficie del mar. Esa era la ruta de la muerte más famosa en estas aguas, de donde se decía que ningún barco salía con vida. Y la serpiente marina era empujada por la tormenta, dirigiéndose directamente hacia aquel lugar de muerte. Anuncio problemático. Repórtalo aquí. 5 Escúchenme y todos sobrevivirán. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 5 Escúchenme y todos vivirán. El triángulo del diablo. El grito del vigía atravesó el alivio de todos por haber sobrevivido. Los piratas, que habían escapado por poco de la muerte a causa de la ola gigante, perdieron rápidamente todo el color de sus rostros. Si la ola gigante de antes fue un desastre natural, entonces el triángulo del diablo fue la entrada al infierno. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La voz de Gibbs temblaba. Fue la tormenta. La tormenta nos desvió del rumbo. Se acabó, realmente se acabó, una ola de desesperación, como una plaga, se extiende rápidamente por la cubierta. Algunos piratas incluso habían dejado caer sus herramientas y se desplomaron en el suelo, con la mirada perdida, habiendo perdido claramente toda esperanza. El rostro del capitán Barbosa también estaba extremadamente sombrío. Como capitán, sabía mejor que nadie lo que significaba el Triángulo del Diablo. Esa zona marítima era famosa por sus corrientes caóticas y desordenadas y sus enormes remolinos. Cualquier barco que se aventurara allí sería destruido por esas corrientes subterráneas invisibles. Preferiría enfrentarse a 10 olas gigantes más como la que acaban de experimentar antes de acercarse a ese maldito Triángulo del Diablo. Gira. Gira rápido. Barbosa rugió con voz ronca. Sal de aquí. Rápido. El viejo pirata al timón gritó con rostro triste. No puedo, capitán. El viento es demasiado fuerte. El barco no responde en absoluto. Nos están empujando. Barbosa corrió al timón y lo intentó él mismo. La rueda se sentía tan pesada como una piedra en sus manos. Por más que lo intenté, la dirección de la nave cambió apenas un poco, completamente incapaz de liberarse de la fuerza que los empujaba hacia la muerte. Maldita mar. Barbosa tocó el casco, sus nudillos sangraron instantáneamente, pero no sintió dolor. ¿Estaba realmente destinado a ser enterrado aquí hoy? Él no estaba dispuesto. Justo cuando todos se hundían en el abismo de la desesperación, la voz de Linie sonó de nuevo. Todavía estaba en calma, incluso tenía un matiz de innegable autoridad. Que no cunda el pánico. Aún hay esperanza. En un instante, la mirada de todos se centró en él. Era él otra vez. Este misterioso joven siempre pareció decir las palabras más alentadoras en los momentos más desesperados. Barbosa se giró y miró fijamente a Linie, con un último destello de esperanza ardiendo en su único ojo. ¿Tú, tienes un plan? Ya no le importaba ni la cara ni la autoridad. Ante la muerte, esas cosas no valían nada. Linie no respondió directamente, sino que dio una orden en voz alta. Gibbs. Gibbs se sobresaltó por un momento, luego respondió inconscientemente. Aquí. Lleven a unos cuantos hombres a revisar el casco. A ver si hay alguna fuga. Si lo hay, conéctelo inmediatamente. Porra. Billy, el hombre barbudo que anteriormente había causado problemas a Linie, estaba temblando mientras se aferraba a un pilar, y se estremeció cuando escuchó su nombre. Tú, lleva hombres para que aten todo lo que se pueda asegurar en cubierta. Aprieta todas las cuerdas sueltas. Y tú. Timonel. Linie señaló al viejo pirata. Mantén el ángulo actual, no te muevas. Espera mi orden. La serie de órdenes de Linie fueron claras y decisivas. No utilizó un tono de solicitud o negociación, sino que dio órdenes directas. Curiosamente, ninguno de los piratas habitualmente rebeldes, incluidos Gibbs y Billy, objetaron después de escuchar sus órdenes. Simplemente se detuvieron por un momento y luego instintivamente comenzaron a actuar. Era como si, en sus corazones, este joven ya hubiera reemplazado al capitán y se hubiera convertido en la verdadera columna vertebral de este barco. El capitán Barbosa se quedó allí, observando la escena, con la boca abriéndose y cerrándose, pero no dijo nada para detenerlos. Se sorprendió al descubrir que cada una de las órdenes de Linie golpeaba con precisión los puntos más críticos. Revisar el casco, asegurar la carga, estabilizar el timón, estos eran los pasos más básicos e importantes para lidiar con condiciones extremas del mar. Aunque podría haberlos pensado él mismo, en el pánico y la desesperación que sintió momentos antes, simplemente no podría haberlos organizado con tanta calma y sistemáticamente. Este niño, no estaba simplemente dando órdenes ciegamente. Él realmente entendía la navegación.
Y lo entendía aún mejor que él, un viejo lobo de mar que había sido capitán durante 20 años. Linie ignoró las miradas de todos. Caminó rápidamente hacia la barandilla del barco, enfrentándose al viento racheado y al rocío, entrecerrando los ojos mientras observaba cuidadosamente la aterradora zona del mar que tenía delante, conocida como el Triángulo del Diablo. En su visión, los datos de esa zona marítima se presentaban de una manera peculiar. Esta era una habilidad otorgada por su habilidad de navegación básica. Podía ver las direcciones de corrientes imperceptibles a simple vista y sentir el alcance de succión de esos remolinos mortales. En su mapa náutico, esta llamada Tierra de la Muerte no dejaba de tener una salida. Entre esas corrientes y remolinos aparentemente caóticos, había varias vías fluviales extremadamente estrechas, pero relativamente estables. Eran como los hilos principales de una telaraña. Frágiles, pero existían. Mientras pudiera maniobrar el barco con precisión y navegar a lo largo de estos canales, podría ser posible atravesar este infierno. Esto requirió cálculos extremadamente precisos y control sobre el barco, la dirección del viento y las corrientes. Para la gente de esa época, era una tarea imposible. Pero para Linie, que poseía conocimientos de navegación modernos y asistencia del sistema, valía la pena intentarlo. Hay una manera. Linie de repente se giró y una luz asombrosa estalló en sus ojos. Hay una salida. Su voz no era fuerte, pero estaba llena de poderosa confianza, disipando instantáneamente la desesperación encubierta. ¿Qué? Barbosa se abalanzó sobre su costado. ¿Dónde? Solo escúchame. Linie no tuvo tiempo para explicarlo. Señaló una dirección ligeramente a la izquierda más adelante y dijo con decisión. Ahora, 15 grados a estribor. Apunta la proa hacia aquella zona de agua que parezca más tranquila. ¿Más tranquilo? Barbosa miró en la dirección que señalaba y su rostro cambió. No. A la izquierda hay un remolino enorme. Acercarse es un suicidio. No hay tiempo. Linie replicó bruscamente. El rango de succión de ese remolino es más pequeño de lo que crees. Esa zona de agua tranquila es una zona estable temporal formada por la convergencia de dos corrientes. Esa es nuestra única entrada. Sus palabras estaban llenas de terminología profesional y un fuerte sentido de urgencia, dejando a Barbosa momentáneamente sin palabras e incapaz de refutar. Confía en mí esta vez. Linie miró directamente a los ojos de Barbosa, diciendo cada palabra claramente. Puedo sacarlos a todos. Escúchame y todos viviremos. Sus miradas se cruzaron. En esos ojos jóvenes, Barbosa vio una confianza y una serenidad que nunca había presenciado antes. No era la locura de un jugador, sino la absoluta confianza de un controlador en sus propias habilidades. Se quedó en silencio durante unos segundos y todos los que estaban en cubierta sintieron el corazón en la garganta. Finalmente, Barbosa de repente hizo un gesto con la mano y le rugió al timonel. Haz lo que dice. 15 grados a estribor. Rápido. Anuncios de Pubref, anuncio problemático. Repórtalo aquí. 6 cállate. Ahora mando yo. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 6 cállate. Ahora mando yo. 15 grados a estribor. Con el rugido del capitán Barbosa, el viejo timonel se estremeció y, casi de memoria muscular, giró el timón con fuerza hacia la derecha. Chirrido crujido, el pesado timón se volvió a hundir. Pero esta vez, llevaba la esperanza de supervivencia para todos los que estaban a bordo. La proa de la serpiente marina luchaba por cambiar de dirección en las olas, su costado casi rozando el borde de un pequeño remolino, lo que hizo que los piratas en cubierta jadearan alarmados. El arco apuntaba con precisión al tramo de agua que parecía más tranquilo que Linie había señalado. Manténganse firmes. Mantengan este rumbo. Linie gritó, con los ojos fijos en el frente como un halcón, su cerebro calculando rápidamente la velocidad del viento, la velocidad de la corriente y la velocidad del barco. Todos contuvieron la respiración. El barco era como una aguja a punto de perforar una red de muerte tejida con corrientes violentas. En el momento en que entraron con éxito en esa zona estable de agua, el cabeceo del barco disminuyó significativamente. Aunque todavía se equilibraba, era mucho mejor que el caos frenético y potencialmente desintegrador de antes. Dios mío, realmente lo logramos, Gibbs murmuró para sí mismo, con su único ojo lleno de incredulidad. Los otros piratas también parecieron sorprendidos. En realidad habían entrado en el Triángulo del Diablo y el barco todavía estaba intacto. Los dedos del capitán Barbosa, aferrados a la barandilla del barco, estaban blancos por el esfuerzo. Miró la espalda de Linie con una mirada increíblemente compleja. Este joven realmente lo había logrado. Era como el piloto más experimentado, guiándolos por una ruta que nadie se atrevía a tomar.
Sin embargo, antes de que pudieran regocijarse durante más de 3 segundos, surgió una nueva crisis. Más adelante, dos enormes corrientes oceánicas opuestas convergían violentamente, enviando espuma hacia el cielo y formando una barrera natural. Y detrás de esa barrera, un remolino, más grande que cualquiera que hubieran visto antes, giraba lentamente, como un monstruo de las profundidades marinas abriendo sus enormes fauces. No podemos pasar. El viejo timonel gritó desesperado. Es un callejón sin salida. Nos arrastrará directamente a ese remolino gigante. La chispa de esperanza que acababa de encenderse entre los piratas se extinguió instantáneamente con un balde de agua fría. Callarse la boca. Linie se giró de repente, cortando bruscamente los gritos del timonel. Su mirada era fría y aguda, y tenía una autoridad innegable. Al verlo así, el viejo timonel se sorprendió tanto que se tragó el resto de la frase. Toda la cubierta quedó en silencio nuevamente. Todos miraron a Linie, esperando su siguiente orden. En ese momento ya nadie lo cuestionó. 10 grados a babor. Baja un poco la vela mayor. Tenemos que acelerar. Linie dio sus órdenes a un ritmo rápido. ¿Qué? ¿Acelerar? Exclamó Barbosa. Hay una fuerte corriente por delante, ¿no es la aceleración un suicidio? Esa no es una corriente fuerte común y corriente. Rugió Linie sin girar la cabeza. Es una corriente ascendente. Debemos saltarla usando esa fuerza ascendente antes de que nos arrastren las corrientes laterales. Si somos demasiado lentos, nos destrozarán. ¿Corriente ascendente? ¿Saltarla? Estos términos sonaron como las 1001 noches para Barbosa y su tripulación. ¿Navegar podría realmente implicar saltar? ¿Por qué sigues ahí parado? Linie, al ver que nadie se movía, sus ojos se pusieron rojos con urgencia. Si quieres morir, quédate ahí parado. Ejecuta las órdenes. Muévete. Rápido. Esta vez, Barbosa no dudó ni un segundo. Él personalmente corrió hacia las cuerdas del mástil mayor, gritando a los pocos marineros aturdidos. ¿No lo oíste? Baja la vela. Haz lo que dice. La autoridad del capitán finalmente surtió efecto. Los marineros, como si despertaran de un sueño, comenzaron torpemente a manejar las cuerdas, bajando con cuidado una esquina de la vela mayor enrollada. En el momento en que la lona fue atrapada por el viento, todo el barco se sacudió violentamente y su velocidad aumentó repentinamente. La serpiente marina, como una flecha lanzada desde la cuerda de un arco, se disparó directamente hacia la corriente turbulenta. Se acabó, Billy abrazó un pilar, cerró los ojos y ya había comenzado a arrepentirse ante los cielos. En el momento en que la proa chocó contra la corriente, una enorme fuerza de elevación surgió de debajo del casco. Todo el barco pareció ser empujado repentinamente hacia arriba por una mano gigante invisible, y su proa se elevó tanto que casi salió del agua. Todos sintieron que sus cuerpos se aligeraban y la sensación de ingravidez les hizo gritar de terror. La serpiente marina realmente saltó como había dicho Linie. Saltó sobre la zona de convergencia más peligrosa, trazando un breve y peligroso arco en el aire, para luego estrellarse fuertemente contra otra corriente detrás del remolino. Estallido. La violenta sacudida hizo que todos cayeran al suelo. Pero cuando se recuperaron y miraron hacia adelante, todos quedaron atónitos. Lo habían logrado. Realmente habían saltado esa intersección mortal. Detrás de ellos, la furiosa corriente y el gigantesco remolino se alejaban. Un milagro, un joven pirata tembló y se arrodilló en la cubierta, mirando hacia Linie como si adorara a una deidad. Él no es humano, es el hijo del dios del mar, estamos salvados. Realmente estamos salvados. En la cubierta, primero hubo un silencio sepulcral, luego una explosión de vítores ensordecedores. Los piratas reían y gritaban, abrazándose, liberando la alegría salvaje de sobrevivir a una catástrofe. Sus miradas hacia Linie habían cambiado por completo. Ya no era admiración, sino adoración ferviente. El capitán Barbosa estaba de pie junto al timón, su cuerpo temblaba ligeramente por la emoción. Miró la figura que aún permanecía de pie en la proa, que parecía algo delgada pero increíblemente confiable bajo el viento y la lluvia, y una ola monstruosa surgió en su corazón. ¿Talento? No, esto ya no entraba en el ámbito del talento. Esto fue un prodigio. Un monstruo. Había sido pirata durante la mitad de su vida, navegando por el mar Caribe durante tantos años, viendo innumerables capitanes y navegantes formidables, incluidas esas figuras legendarias. Pero ninguna persona podía compararse con este joven que tenía delante. Jugó con las habilidades de navegación a la perfección, como si estuviera dominando un arte. ¿Había pensado realmente en tratar a esa persona como mano de obra gratuita? Barbosa sintió un escalofrío de miedo y alivio. Afortunadamente, al final decidió confiar en él.
Aún no ha terminado. La voz de Linie se escuchó nuevamente, interrumpiendo su jolgorio. El núcleo de la tormenta aún no ha pasado. Todos regresen a sus puestos. Gibbs, informa del estado del barco. Su voz tenía una poderosa fuerza penetrante, calmando instantáneamente a todos los piratas exultantes, quienes instintivamente obedecieron su orden. Sí, señor. Gibbs respondió en voz alta y sin pensar, incluso utilizando un tono respetuoso. No se encontraron fugas graves en el casco. Solo unas cuantas pequeñas filtraciones, ya tapadas. Bien. Linie asintió. Se dio la vuelta y su mirada recorrió a todos los presentes hasta detenerse finalmente en el rostro del capitán Barbosa. Capitán, el tono de Linie era tranquilo, pero sus palabras eran innegables. Para el resto del viaje, por favor, entrégame el mando. Te garantizo que te sacaré sano y salvo de aquí. Barbosa miró los ojos confiados de Linie, luego a su tripulación que ahora le obedecía por completo. Sabía que desde el momento en que Linie rugió. Cállate. Estoy a cargo ahora. El mando de esta nave, de hecho, ya había cambiado de manos. Respiró profundamente y asintió solemnemente. De acuerdo. A partir de ahora, serpiente marina, tú estás al mando. Anuncio problemático. Repórtalo aquí. 7 Todos le debemos una vida. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 7 Todos le debemos una vida. Con la autorización oficial del capitán Barbosa, Linie jugó completamente el mando de la serpiente marina. Él se paró al timón, reemplazando al viejo timón el que ya estaba débil por el miedo, y se dirigió personalmente al barco. Cuando sus manos agarraron el volante, una sensación maravillosa surgió dentro de él. Era como si todo el barco se hubiera convertido en una extensión de su cuerpo. El fluir del agua del mar, la caricia del viento, todo se transmitía claramente a sus palmas a través del timón. En ese momento, su habilidad en navegación básica fue llamada al límite. A babor, enrollen la vela de proa. Timón 5 a estribor, baje la vela mayor un tercio. Prepárense para el impacto. Hay una corriente subterránea más adelante. Las órdenes de Linie llegaron una tras otra. Breve, claro y preciso. Bajo su mando, los piratas, aunque todavía estaban nerviosos, ya no estaban tan aterrorizados e indefensos como antes. Eran como una manada de lobos domesticados, ejecutando todas las órdenes alrededor de su nuevo alfa. Gibbs se convirtió en el primer oficial de Linie. Era responsable de recorrer la cubierta, transmitir órdenes y coordinar al personal. Su único ojo ahora estaba lleno de ferviente admiración y confianza hacia Linie. El capitán Barbosa permaneció en silencio, observando a Linie dirigir con calma toda la situación. Cuanto más observaba, más asombrado quedaba. Cada una de las maniobras de Linie excedía su comprensión. A veces, giraba deliberadamente el costado del barco hacia una ola aparentemente pequeña. Barbosa estaba a punto de hablar para advertirle, pero descubrió que la ola se había debilitado por una corriente subterránea desconocida antes de golpear el casco, lo que ayudó al barco a ajustar su dirección. A veces ordenaba al barco que navegara contra el viento durante una corta distancia. Justo cuando Barbosa pensaba que el mástil estaba a punto de romperse, ordenó un giro brusco, aprovechando perfectamente la fuerza reactiva del viento para evitar hábilmente un enorme remolino. Ya no era solo navegación. Esto era bailar. Linie era como un bailarín de primer nivel, y esta serpiente marina destartalada era su compañera de baile. Estaban interpretando un emocionante vals en el escenario mortal del Triángulo del Diablo. El tiempo pasaba minuto a minuto. La fuerza de la tormenta se fue debilitando poco a poco. Aunque el cielo todavía estaba sombrío, la lluvia había disminuido considerablemente. Las olas ya no eran tan violentas como antes. Estaban pasando por el núcleo de la tormenta. Cuando el último rayo de sol atravesó las espesas nubes y brilló sobre el mar, todo el Triángulo del Diablo se calmó milagrosamente. Aunque todavía había corrientes subterráneas bajo la superficie, comparado con la escena cataclísmica de ese momento, era como un lago dócil. ¿Logramos salir? Un pirata miró el cielo, que había vuelto a un azul claro en la distancia, y se frotó los ojos con incredulidad. Salimos. Realmente logramos salir del Triángulo del Diablo. Dios. Sobrevivimos. Después de confirmar su seguridad, la cubierta estalló en vítores más fuertes que nunca antes. Muchos piratas ya no pudieron mantenerse en pie y se desplomaron en la cubierta, llorando lágrimas de alegría. Algunos corrieron hacia la borda del barco, gritando fuerte al mar, liberando el miedo que habían reprimido durante tanto tiempo. Linie también soltó sus manos fuertemente agarradas del timón y dejó escapar un largo suspiro de alivio.
El enfoque mental altamente concentrado se relajó en ese momento, y una fuerte sensación de agotamiento y un dolor agudo en su espalda recorrieron instantáneamente todo su cuerpo. Su visión se volvió borrosa, su cuerpo se tambaleó y casi se cae. Señor. Gibbs, que estaba más cerca de él, corrió hacia adelante y lo apoyó. Estoy bien. Linnie agitó su mano, su rostro algo pálido. En ese momento el capitán Barbosa también se acercó. Se quedó frente a Linnie, en silencio. Él simplemente lo miró con una expresión extremadamente compleja. Los vítores en la cubierta fueron disminuyendo poco a poco y todos los piratas se reunieron alrededor, observando en silencio a su capitán y a su salvador. De repente, Barbosa hizo un gesto que sorprendió a todos. Dio un paso atrás y enfrentó a Linnie. Hacia este joven, al que había desdeñado el día anterior, se inclinó solemnemente, realizando el saludo habitual de un marinero. Yo, Barbosa, capitán de la serpiente marina, me disculpo por mi anterior rudeza y locura. Su voz era ronca pero llena de sinceridad. Salvaste mi barco y salvaste todas nuestras vidas. La acción de Barbosa fue como una señal. Gibbs inmediatamente soltó el brazo de Linnie, también dio un paso atrás y se inclinó profundamente. Inmediatamente después, todos los piratas en la cubierta, incluido Billy, el hombre barbudo que tenía un rencor previo con Linnie, se inclinaron espontáneamente ante Linnie. Gracias, señor. Todos te debemos una vida. A partir de ahora, eres nuestro hermano. Un sentido agradecimiento resonó en la cubierta. Estos hombres desesperados del mar, de naturaleza ruda y poco familiarizados con las palabras dulces, pero con emociones muy directas y sinceras. Me salvaste la vida, así que mi vida es tuya a partir de ahora. Linnie miró a los piratas inclinándose ante él y también se conmovió profundamente. Todo esto lo hizo inicialmente solo para salvarse. Pero en ese momento, al mirar esos rostros sinceros, sintió una sensación de ser reconocido y aceptado por sus compañeros. Este sentimiento era aún más fuerte que cuando era tercer oficial en un barco moderno. Todos, levántense. Linnie habló, su voz un poco cansada pero muy gentil. Estamos todos en el mismo barco. Ayudarnos unos a otros es lo correcto. Sus palabras hicieron que los piratas lo miraran con aún mayor respeto y cercanía. Bien dicho. Somos hermanos. Billy fue el primero en enderezarse. Se acercó a Linnie, se rascó la cabeza y su rostro mostraba una pizca de incomodidad y culpa. Hermano Linnie, me equivoqué antes, bebí demasiado, fui un idiota, por favor no te lo tomes a pecho. Diciendo esto, sacó un frasco plano de sus brazos y me lo ofreció. Este es mi ron más preciado, de primera. Pruébalo. Considéralo mi disculpa. Linnie lo miró, sonrió y tomó el frasco. Abrió la tapa, echó la cabeza hacia atrás y tomó un trago. El líquido picante le quemó instantáneamente desde la garganta hasta el estómago, una corriente cálida recorrió su cuerpo, disipando gran parte del frío y la fatiga. Buen ron. Linnie le devolvió el frasco a Billy. Jaja. Eres muy directo, hermano. Al ver a Linnie beber su ron, Billy supo que estaba perdonado y sonrió ampliamente con alegría. Los piratas de los alrededores también se rieron y la atmósfera instantáneamente se volvió animada y armoniosa. Comenzaron a reunirse alrededor de Linnie, preguntándole cómo lo hizo y si sabía algo de magia. El capitán Barbosa miró a Linnie, rodeado de todos, con una sonrisa de alivio en su rostro. Sabía que a partir de hoy, este joven se convertiría en una presencia irreemplazable en la serpiente marina. Caminó hacia el lado de Linnie, le dio una palmada en el hombro y anunció en voz alta. Hermanos. Para celebrar nuestra huida y agradecer a nuestro héroe, Linnie. Cuando lleguemos a Tortuga, Linnie obtendrá el doble de todo el botín de hoy. Y todo el ron de las tabernas, yo invito. No nos iremos a casa hasta que estemos borrachos. ¡Oh! ¡Viva el capitán! ¡Viva el hermano Linnie! Los piratas estallaron en vítores aún más entusiastas. Linnie escuchó los vítores a su alrededor. Mirando las 0 monedas de oro todavía en su panel de sistema. Su corazón también estaba lleno de anticipación. Tortuga, la guarida de iniquidad de los piratas. Su primera olla de oro estaba a punto de estar en sus manos. Anuncio problemático. Repórtalo aquí. 8 Este niño es simplemente un genio náutico. Modelo de IA. Gemini, 2:5, Flash capítulo 8 Este niño es simplemente un genio náutico. Después de la tormenta, el mar estaba tan tranquilo como un zafiro gigante. Aunque la serpiente marina sufrió algunos daños durante la tormenta, con algunas cuerdas rotas y varios cortes en su casco, su estructura principal permaneció intacta, sin afectar su viaje. El ambiente a bordo era de un mundo completamente distinto al de antes. Linnie ya no era el novato al que todos podían dar órdenes.
En cambio, se había convertido en la persona más respetada de todo el barco, su estatus incluso superaba sutilmente al del capitán Barbosa. Los piratas ya no lo llamaban niño ni hola, sino que se dirigieron a él respetuosamente como señor Linie. O, más íntimamente, lo llamaban directamente hermano Linie. Hermano Linie, ven un fumar. Billy el barbudo, como si presentara un tesoro, le ofreció un cigarrillo tosco que había armado él mismo. Señor Linie, ¿tiene sed? Aquí tengo agua fresca. Un joven pirata se apresuró ansioso, sosteniendo un odre de agua. Incluso Gibbs, el hombre tuerto que solía mandarlo, ahora seguía a Linie como un sirviente leal, sin apartarse nunca de su lado y llamándolo tú todo el tiempo. Señor Linie, ¿cree que nuestro rumbo actual es correcto? Gibbs sostenía una carta náutica rudimentaria y se inclinaba hacia Linie para pedirle orientación. Linie miró el mapa, que parecía un garabato, luego miró la posición del sol y la dirección del barco, sacudiendo la cabeza. Está apagado. Ajustemos 5 grados más al sureste y deberíamos ver la costa de Tortuga en unos 2 días. Muy bien. 5 grados sureste. Gibbs, como si hubiera encontrado un tesoro, inmediatamente gritó órdenes al timonel. ¿Todos oyeron eso? El señor Linie dijo, 5 grados sureste. El timonel, sin decir palabra, comenzó inmediatamente a ajustar la dirección. El capitán Barbosa estaba de pie junto a la puerta de la cabina del capitán, no muy lejos de allí, con los brazos cruzados, observando la escena con una sonrisa compleja en su rostro. Él, el capitán, ahora parecía un extraño. Sin embargo, no estaba enojado en absoluto. Más bien, lo encontré un tanto divertido y afortunado. Un subordinado se acercó y le susurró. Capitán, este chico, su prestigio en el barco ahora es incluso mayor que el suyo. Barbosa lo miró y resopló. ¿Qué? ¿Tienes alguna opinión? El subordinado se estremeció de miedo y rápidamente agitó las manos. No, no, no. ¿Cómo podría tener una opinión? Me siento un poco extraño. ¿Qué es tan extraño? Barbosa miró la espalda de Linie y dijo lentamente. En el mar, quien pueda guiar a todos para sobrevivir, quien pueda guiar a todos para encontrar un tesoro, esa persona es el jefe. Estas son las reglas de los piratas. Este muchacho tiene la habilidad. Sin mencionar que su prestigio es mayor que el mío, incluso si él dijera ahora que quiere ser el capitán de este barco, yo, Barbosa, le entregaría el puesto sin pensarlo 2 veces. El subordinado escuchó estupefacto. Barbosa le dio una palmadita en el hombro. Sobrevivimos esta vez enteramente gracias a él. ¿Y no te has dado cuenta? Siguiendo su ruta guiada, la velocidad de nuestra nave es al menos un 20% más rápida que antes. Esto significa que podemos llegar a nuestro destino más rápido que otros, ya sea persiguiendo barcos mercantes o yendo al puerto para vender mercancías. Esto es una gran ventaja. Hizo una pausa, con un dejo de emoción en su tono. Esta vez hemos encontrado oro. Este niño es un verdadero genio de la navegación. Tal como dijo Barbosa, bajo la guía de Linie, la eficiencia de navegación de la serpiente marina mejoró en más de un nivel. Enseñó a la tripulación cómo ajustar con precisión el ángulo de cada vela según las diferentes direcciones del viento para lograr el máximo empuje. Les enseñaron a observar el color del agua del mar y la forma de las olas para juzgar las corrientes submarinas y los bancos de arena. Incluso diseñó un dispositivo sencillo. Con un cubo y unas cuantas cuerdas, pudo estimar aproximadamente la velocidad del barco. Para Linie, estos conocimientos eran solo la parte más básica de la navegación moderna. Pero para estos piratas del siglo XVII, era tan milagroso como la magia. ¡Cielos! Señor Linie, fango. Es realmente como dijiste, al ajustar el ángulo de esa pequeña vela, el barco de repente aceleró muchísimo. Es increíble. Solía pensar que simplemente izar las velas lo más alto posible era suficiente. Señor Linie, ¿dónde demonios aprendió estas habilidades? ¿Fue usted oficial de la Marina Real antes? Ante el aluvión de preguntas de la tripulación, Linie simplemente escuchó y respondió vagamente. Lo aprenderé en un lugar muy lejano. No podía decir con certeza que había transmigrado varios cientos de años después. Esta sensación de misterio, por el contrario, hizo que los piratas lo respetaran aún más. Discutieron entre ellos, especulando que Linie podría ser el descendiente de un noble caído, habiendo recibido la educación de navegación de más alto nivel, o tal vez un discípulo secreto de un navegante legendario. En resumen, ya nadie lo trataba como a un náufrago común y corriente. Pasaron rápidamente 2 días de navegación tranquila y eficiente. Cuando el vigía gritó de nuevo, su voz estaba llena de alegría. Tierra. Veo tierra. Es Tortuga. La cubierta inmediatamente estalló en vítores. Linie caminó hacia la proa y miró a lo lejos.
En el horizonte, donde el mar se encuentra con el cielo, apareció a la vista una costa de color azul oscuro. A medida que el barco se acercaba, el contorno de la isla se hacía cada vez más claro. Poco a poco se reveló una ciudad portuaria situada en una bahía. Esa era Tortuga, el más famoso campo de esgrima, estación de abastecimiento y puerto seguro para piratas en el mar Caribe. El puerto estaba lleno de diversos barcos de vela, cuyos mástiles se erguían como un bosque desordenado. Los edificios de la ciudad estaban torcidos y parecían ruinosos. Pero en el aire había una sensación generalizada de libertad, caos y vitalidad. El olor a ron, las risas de las mujeres y las peleas y cantos de los piratas se escuchaban a lo lejos, llegando hasta el barco. Los piratas del Sea Serpent ya no pudieron contenerse. Silbaron, ordenaron sus armas y prepararon las mercancías que iban a ser llevadas a tierra, con sus rostros llenos de emoción y anticipación. El capitán Barbosa se acercó a Linie y le entregó una pesada bolsa de cuero. Linie, esta es tu parte. Linie tomó la bolsa y la abrió. En su interior estaba lleno de brillantes monedas de oro y plata. Monedas de oro. El corazón de Linie de repente latió con fuerza. Reprimió su excitación y los vació para contarlos. Había un total de 20 monedas de oro y un gran puñado de monedas de plata. Ciertamente, esta no era la doble parte que le correspondía. Barbosa claramente le había dado una parte mucho mayor de la prometida. Capitán, esto es demasiado, dijo Linie. De ningún modo, Barbosa agitó la mano con una sonrisa sincera en su rostro, esto es lo que te mereces. Sin ti, nosotros, junto con el barco, habríamos sido durante mucho tiempo pasto de los tiburones, y estas riquezas no existirían. Tómalo, hermano. Miró a Linie y dijo solemnemente. Esto es solo por esta vez. A partir de ahora, mientras estés en la serpiente marina, tomarás el 20% de todas nuestras ganancias. Esta es una decisión acordada por toda la tripulación. 20%. Esta ya era la parte que le correspondía a un primer oficial o incluso a un compañero. Linie miró a Barbosa, luego a los piratas que lo rodeaban y que le lanzaron miradas amables y aprobatorias, y su corazón se calentó. Él ya no se negó y agarró con fuerza la bolsa de dinero. Está bien. Esto no era solo una bolsa de monedas de oro. Este fue el primer verdadero reconocimiento y riqueza que obtuvo desde que llegó a este mundo. También era su esperanza activar el sistema. Vamos. Hermanos. Barbosa agitó la mano, lleno de vigor. A tierra. A la taberna Canción de la Sirena. Todos los gastos de esta noche corren de mi cuenta. Para nuestro héroe, el hermano Linie, un festín de bienvenida. Oh. Los piratas, llevando sus mercancías, rodearon a Linie, vitoreando mientras caminaban por la pasarela y pisaban la tierra de Tortuga. Linie siguió a la multitud, con una mano agarrando firmemente la bolsa de monedas de oro, mientras que con la otra alcanzaba silenciosamente el panel azul translúcido en la esquina inferior derecha de su visión. El primer bote de oro estaba en la mano. Anuncios de Pubref, anuncio problemático. Repórtalo aquí. 9 somos ricos. Nuestra primera bolsa de monedas de oro. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 9 somos ricos. La primera bolsa de monedas de oro. Las calles de Tortuga estaban sucias y embarradas. El aire era una mezcla compleja de agua de mar, ron, sudor y vómito. No era exagerado decir que era suficiente para hacer que cualquier persona moderna mimada se desmayara en el acto. Pero para los piratas que acababan de experimentar pruebas de vida o muerte en el mar, esto era el paraíso. A ambos lados de la calle había todo tipo de casas de madera torcidas. Los carteles de los pubs colgaban precariamente, el sonido nítido de los dados y las monedas chocando provenía de los casinos, y de algunas casas con ambiguos faroles rojos se escuchaba ocasionalmente la risa desenfrenada de las mujeres. Había piratas borrachos por todas partes. Se tomaban del brazo, cantaban en voz alta o desenvainaban espadas por cuestiones triviales. La lucha y la juerga eran los temas eternos aquí. Tan pronto como la tripulación de la serpiente marina desembarcó, fueron como salvajes desatados, fusionándose caballos instantáneamente en este océano caótico. Oye, Barbosa. Viejo, aún estás vivo. Un capitán regordete al que le faltaba un diente frontal se tambaleó y le dio a Barbosa un abrazo de oso. Si tú no has muerto, ¿cómo podría yo morir? Barbosa se rió y le dio un puñetazo. ¿Qué tal el botín esta vez? Ay, ni lo menciona. Navegamos 2 meses y solo saqueamos un barco de especias averiado. Ni siquiera les alcanzó para beber a los hermanos. El capitán regordete se quejó, y de repente notó a Linie al lado de Barbosa. ¿Eh? ¿Dónde encontraste a un chico tan pulcro? No parece de tu barco. La sonrisa de Barbosa se tornó inmediatamente en una expresión de satisfacción.
Rodeó los hombros de Linie con el brazo, como si mostrara su tesoro más preciado, y anunció en voz alta. Déjame presentarte. Este es mi hermano Linie. Un verdadero genio de la navegación. Él embelleció y se jactó locuazmente acerca de cómo la serpiente marina escapó por poco de la muerte en la tormenta y cómo atravesó el triángulo del diablo bajo el mando de Linie. Los piratas que los rodeaban escuchaban atónitos y con los ojos llenos de sospecha. ¿Atravesaste el triángulo del diablo? Barbosa, ¿hablas tonterías por haber bebido tanto ron? Exactamente. Ningún barco que entra ahí sale jamás. Ante las dudas, Gibbs, Billy y los demás miembros de la tripulación de la serpiente marina inmediatamente dieron un paso adelante, clamando para responder por Linie. Es totalmente cierto. Lo vimos con nuestros propios ojos. El señor Linie es un dios. Puedes hablar con el mar. Al ver la adoración fanática en los rostros de la tripulación de la serpiente marina, que no parecía fingida, los piratas circundantes miraron a Linie con una mezcla de creencia y duda. ¿Podría este joven de aspecto refinado ser realmente tan capaz? A Linie no le importaban los halagos ni las discusiones. Él simplemente escuchó, dejando que Barbosa se jactara. Sabía que Barbosa estaba creando impulso para él, mejorando su reputación entre estos piratas. La reputación, en este mundo, a veces era más útil que las monedas de oro. Una persona con prestigio siempre tendría miembros de tripulación que la seguirían, sin importar lo que hiciera. Está bien, dejad de estar aquí parados. Barbosa hizo un gesto con la mano. Vamos. A la canción de la sirena. Yo invito. La canción de la sirena era una de las tabernas más grandes y animadas de Tortuga. Cuando su grupo empujó la crujiente puerta de madera de la taberna, salió un olor más fuerte a alcohol y sudor mezclado con ruidosas voces humanas. La taberna estaba llena de gente. Piratas, comerciantes, vagabundos. Y algunas muchachas de taberna, ligeramente vestidas, se abrieron paso entre la multitud. Un violinista tuerto tocaba una melodía desafinada en un rincón. Pero a los piratas no les importó en absoluto. Mientras haya sonido. Golpeaban las mesas, cantando canciones groseras a voz en cuello al ritmo caótico. Camarero. Traiga su mejor ron. Barbosa, familiarizado con el lugar, se dirigió a la barra y dejó caer una bolsa de dinero sobre el mostrador. Todos los gastos de mis hermanos hoy corren por mi cuenta. Una propietaria regordeta, pero aún atractiva, levantó la vista desde detrás de la barra. Al ver que era Barbosa, una sonrisa se dibujó inmediatamente en su rostro. Oh, no es el capitán Barbosa. Parece que esta vez te has hecho rico. Naturalmente. Barbosa señaló con orgullo a Linie. Encontré un tesoro. La mirada de la propietaria se posó en Linie, y una pizca de sorpresa brilló en sus ojos. Había visto al menos 800, si no 1000, piratas allí, todos de aspecto rudo y feroz. Era la primera vez que veía a alguien tan limpio y refinado como Linie. Los piratas de la serpiente marina ya habían encontrado ansiosamente una mesa grande y se sentaron. Los camareros de la taberna trajeron rápidamente barril tras barril de ron. Vengano. El primer brindis. Por nuestro salvador, el hermano Linie. Gibbs fue el primero en levantar su jarra de madera. Por el hermano Linie. Todos los miembros de la tripulación se pusieron de pie y levantaron sus tazas en alto. Linie también sonrió, levantó su taza, la chocó fuertemente con las de ellos y luego la bebió de un trago. El licor picante bajó por su garganta y la atmósfera se encendió instantáneamente. Los piratas comenzaron a beber en exceso y a alardear en voz alta. Billy incluso saltó a la mesa y comenzó a gesticular, representando cómo saltaban los rápidos, provocando estallidos de risas y vítores. Linie no participó en su festejo. Se sentó solo con su taza en un rincón relativamente tranquilo. El clamor circundante pareció desvanecerse y toda su atención se centró en la pesada bolsa de monedas de oro. Él metió la mano sutilmente en su abrazo, agarrando firmemente la bolsa de dinero. Ahora era el momento. Murmuró para sí mismo, hundiendo su conciencia en el panel del sistema en su mente. Nombre. Linie era. Antigua árbol de tecnología. Tecnología de barcos antiguos, 0, inactivo, reliquias. Ninguna monedas de oro. 20. El número de monedas de oro en el panel había cambiado de 0 a 20. El corazón de Linie comenzó a latir con fuerza. Respiró profundamente y centró sus pensamientos en la línea gris tecnología de naves antiguas, 0, inactiva. Se ha detectado que el anfitrión posee monedas de oro. ¿Desea consumir 10 monedas de oro para activar la tecnología de nave antigua? Apareció una nueva línea de texto de aviso en el panel. Realmente funciona. Linie sintió una oleada de éxtasis. Sin dudarlo, respondió. Sí.
Monedas de oro, 10 activando tecnología de barco antiguo, el número en el panel cambió instantáneamente de 20 a 10, y el texto del árbol de tecnología comenzó a brillar con una tenue luz azul. Linie miró nerviosamente el panel, anticipando lo que sucedería a continuación. El conocimiento se vertiría directamente en su mente. ¿O aparecería una lista de habilidades que debería aprender? Después de que la luz parpadeara durante unos segundos, apareció un nuevo cuadro de aviso completamente inesperado. Y el contenido de este cuadro de mensaje congeló instantáneamente la alegría en el rostro de Linie. Anuncios de Pubref, anuncio problemático. Repórtalo aquí. 10. El sistema realmente necesita una nave. Modelo de IA. Gemini, 2.5, Flash capítulo 10. El sistema realmente quiere una nave. La taberna todavía estaba increíblemente ruidosa. Los piratas estaban de fiesta, el tintineo de los vasos, los cantos groseros y las risas de las mujeres se mezclaban formando una sinfonía caótica única de tortuga. Pero todo esto ya no le preocupaba a Linie, que estaba en la esquina. En ese momento, su mundo se redujo al panel del sistema que brillaba en azul ante su visión y la línea de texto que lo tocó como un rayo. La activación falló. Mensaje de error. El anfitrión no posee ninguna nave. Adquiere una antes de poder activar y usar el árbol de tecnología de naves antiguas. Activación y fallo. La sonrisa en el rostro de Linie se congeló. Se quedó mirando el texto, leyéndolo palabra por palabra. Lo leyó 3 veces antes de atreverse a creer que no lo había leído mal. ¿Necesita un barco propio? ¿Qué significa eso? La mente de Linie zumbó, sintiéndose un poco confundido. Había trabajado muy duro, arriesgando su vida, luchando contra tormentas y aventurándose en el triángulo del diablo, solo para obtener estas 20 monedas de oro de Barbosa. Pensó que con dinero podría activar su dedo dorado y emprender el camino hacia el éxito. Pero el sistema le dijo que el dinero solo no era suficiente. ¿Necesitaba primero un vehículo? ¿Qué carajo fue esto? Un enorme sentimiento de decepción y absurdo brotó en su corazón. Maldita mar. Linie no pudo evitar maldecir en voz baja. Este sistema era una estafa, ¿no? Tenía un marca registrada, paquete de regalo para novatos, pero no tenía orientación para principiantes. ¿Por qué no se mencionó antes un requisito tan importante? Tuvo que esperar hasta que tuviera todas las monedas de oro listas antes de aparecer y decirle que no funcionaría. ¿No es esto simplemente jugar con la gente? Linie no se rindió. Intenté comunicarme con el sistema usando su conciencia. ¿Sistema? ¿Qué significa una nave propia? ¿La serpiente marina en la que estoy ahora no es lo suficientemente buena? La propiedad de la serpiente marina pertenece a Barbosa, no al propio anfitrión. La respuesta del sistema fue fría y mecánica, sin dejar espacio para la negociación. Entonces, ¿cómo puedo tener mi propio barco? Linie siguió adelante. El sistema quedó en silencio, sin responder. Evidentemente, semejante pregunta estaba fuera de su alcance. Solo era responsable de determinar las condiciones, no de proporcionar estrategias. Linie se apoyó contra la pared, levantó su ron y tomó un gran trago. El ron picante no pudo disipar la tristeza de su corazón. ¿Comprar un barco? Miró la bolsa de dinero que tenía en los brazos. Las 10 monedas de oro consumidas durante la fallida activación del árbol tecnológico habían sido devueltas, por lo que todavía tenía 20 monedas de oro. 20 monedas de oro podrían ser una suma enorme para un marinero común. Pero para comprar un barco, Linie no tenía concepto de precios en esta era. Sin embargo, sabía que un barco, incluso el más pequeño y destartalado barco pesquero, definitivamente no se podía comprar con 20 monedas de oro. Además, necesitaba un velero capaz de realizar largos viajes. El precio por ello probablemente sería una cifra astronómica. ¿Robar uno? Este pensamiento pasó por la mente de Linie, pero rápidamente lo descartó. Aunque ahora tenía cierto prestigio en la serpiente marina, en el fondo seguía siendo un forastero. Barbosa y los demás estaban dispuestos a compartir dinero con él e invitarlo a tomar ron porque podía aportar valor. Pero si él propusiera liderar a todos para robar un barco para él, ¿qué pensaría Barbosa? ¿Qué pensarían los demás miembros de la tripulación? Probablemente asumirían inmediatamente que quería fundar su propia facción y que estaba tramando algo nefasto. En ese momento, y mucho menos robando un barco, sería difícil decir si siquiera podría conservar su vida. Este camino no funcionaría. Entonces, ¿qué debería hacer? Las cejas de Linie se fruncieron fuertemente. ¿Estaba destinado a quedarse en la serpiente marina para siempre, trabajando como empleado de alto nivel para Barbosa? Aunque ahora el trato era bueno, con dinero para compartir, ron para beber y respeto de los demás. Pero esto no era lo que él quería. Lo que él quería era un poder que realmente le perteneciera.
Tecnología que podría asegurar su posición, e incluso cambiar esta era. Y todo esto estaba bloqueado por la maldita condición de ser dueño de un barco. Era como jugar a un juego en el que habías ahorrado con mucho esfuerzo suficiente dinero para comprar un arma de primera categoría, solo para que el sistema te dijera: lo siento, primero compra una membresía VIP. Frustrante, muy frustrante. Oye, hermano Linie, ¿por qué estás bebiendo solo aquí? Gibbs, con un ron en la mano, se tambaleó y se dejó caer frente a él. Estaba ya rojo por haber bebido y arrastraba las palabras. Nada, solo estoy pensando en algo. Linie dejó a un lado su tristeza y forzó una sonrisa. ¿En qué estás pensando? ¿Crees que el ron de aquí no es lo suficientemente fuerte, o que esas mujeres no son lo suficientemente guapas? Gibbs se rió entre dientes y empujó a Linie con el codo. Si te gusta alguien, díselo a tu hermano y yo me encargaré de todo. Tu hermano tiene muchas monedas de oro. Linie negó con la cabeza. Gibbs, déjame preguntarte algo. En Tortuga, ¿cuánto cuesta comprar un barco? ¿Comprar un barco? Gibbs se quedó atónito por un momento, luego hizo un gesto con la mano. Eso es muy caro. Un velero de un solo mástil como nuestra serpiente marina, aunque sea un poco viejo, si lo vendieras, no podrías conseguirlo por menos de 800 a 1000 monedas de oro, y para esos galeones de 2 o incluso de 3 mástiles, no bastarían ni unos cuantos miles de monedas de oro. 800 a 1000 monedas de oro. El corazón de Linie se hundió hasta la mitad. Sus 20 monedas de oro no eran ni siquiera una fracción de eso. ¿No hay nada más barato? ¿Cómo y los no deseados o los confiscados? Linie preguntó, aferrándose a una pizca de esperanza. ¿Más baratos? Gibbs pensó por un momento y luego dejó escapar un eructo. En realidad, las hay. El gobernador del puerto a veces subasta barcos averiados que han sido hundidos y luego rescatados, o bien confisca embarcaciones de contrabando. Esos barcos tienen la quilla rota o el casco podrido. Repararlos cuesta más que comprar uno nuevo, así que nadie los quiere. Los más baratos pueden llegar a costar unas cuantas decenas de monedas de oro por un casco vacío. ¿Pero por qué comprar algo así? ¿Para quemarlo como leña? Unas pocas decenas de monedas de oro, un casco vacío. Al escuchar estas palabras, los ojos de Linie se iluminaron de repente. Así es. El sistema solo decía que necesitaba un barco propio, pero no decía que el barco tenía que estar en perfectas condiciones. Mientras el barco le perteneciera legalmente o en términos de propiedad, ¿no sería suficiente? Incluso si solo fuera un casco ruinoso, siempre que el sistema lo reconociera, sería la clave para activar el árbol tecnológico. Y una vez que el árbol de tecnología se activara, obtendría tecnología de barco antiguo. ¿Habría tecnología para reparar barcos, o incluso construir barcos, allí? Un plan audaz se formó rápidamente en la mente de Linie. Agarró el brazo de Gibbs y preguntó con entusiasmo. Gibbs. ¿Dónde es la subasta que mencionaste? ¿Cuándo es? Gibbs se sobresaltó por su repentina excitación y respondió sin comprender. Está en el almacén de la autoridad portuaria y en cuanto a cuándo, depende del humor del gobernador. Es difícil decirlo. Y Linie lo soltó y de repente se puso de pie. No podía esperar más. Tenía que ir inmediatamente a confirmar si este método funcionaría. Gibbs, por favor dile al capitán de mi parte que voy a salir a hacer algo y que regresaré pronto. Con eso, Linie ignoró los gritos de Gibbs detrás de él, se abrió paso entre la multitud y salió rápidamente de la ruidosa taberna. Apretaba entre sus brazos la bolsa de dinero, con la mirada fija en dirección al puerto. La esperanza estaba allí. Anuncios de Pubred. Nunca creerás por qué me mudé ahí. Granada conoce solteros buscando a alguien en Granada. Hoy coqueteo individual buscando a alguien en Granada. Hoy coqueteo individual. Nunca creerás por qué me mudé ahí. Granada conoce solteros. Anuncio problemático. Repórtalo aquí. Final de este vídeo. Recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.